Feliz de comenzar esta nueva entrega de tu programa Entre Amigas. Hoy, como todas las semanas, tendré un tema y dos amigas que de seguro te van a encantar. Mi nombre es Laura Lombardini, yo soy Jombar32 en todas las redes sociales, Entre Amigas Piso TVs. Pónganse cómodos porque de hecho acaba de llegar mi amiga. Hola, amiga. Pasa adelante. Permiso. Pues feliz de tenerte hoy aquí. Ella es Ingrid González, es coach ontológica y vamos a conversar de un tema que, el oficio de ser padres. Bienvenida a Entre Amigas. Gracias, amiga, por la invitación. Sí, vamos a conversar un tema que es divino, que es hermoso, porque ser madre y padre es una etapa hermosa que inicia y que después no tiene retorno. Que no termina nunca. Y no termina. El oficio, Y el porque oficio. a veces nosotros creemos que ser papás es cosa de juegos y ser padres es... Yo creo que es la profesión que no se estudia, pero que uno nunca deja de estudiarla o de aprender. Porque crees que lo estás haciendo bien y luego te das cuenta que no. Luego crees que estás ejecutando una cosa que bueno, que sí, que no. Entonces, bueno, el tema de ser padre es un temazo. Y que para profesiones y oficios nos piden un currículum, Laura. Ajá. Nos dicen, bueno, ¿cuáles son las competencias que tienes para? Pero para este no. Y para este es como que donde más currículum deberíamos tener, ¿verdad? Totalmente, pero no tenemos experiencia, no nos preparamos y generalmente la preparación que viene lo que yo llamo la preparación operativa, o sea, cómo los vas a bañar, cómo les vas a cambiar los pañales, cómo vas a hacer la parte operativa, pero hay una parte emocional y psicológica que no se atiende y que no sabemos cómo atenderla. Qué importante eso porque a veces no tenemos tiempo, el trabajo o definitivamente me estoy dando cuenta ahora que soy madre que no nací para ser madre y ahí porque lo operativo lo puede hacer cualquiera. Es decir, tú puedes tener una muchacha que te ayude, puedes tener a tu suegra, puedes tener hasta tu mismo esposo. Yo doy fe que mi esposito ha sido y seguirá siendo el mejor padre del mundo porque siempre ha estado presente. Totalmente. En las buenas, en las malas, en las no tan buenas, pero siempre ha estado ahí. Pero esa parte afectiva, esa parte de estar presente, de escuchar, de darse cuenta de que ellos tienen su propia personalidad y que nosotros no es que somos los grandes y tú haces lo que yo diga y punto. Porque yo creo que a ti también te educaron de esa manera, donde nosotros no podíamos emitir una palabra, donde no se podía estar opinando y diciendo nada porque, bueno, pues... Aquí se hace lo que yo diga y punto. Emocionalmente uno va creciendo pues con ese miedo, totalmente, con ese temor. Hoy en día, gracias a Dios, las cosas han cambiado, la tecnología nos ayuda y por supuesto estamos en un movimiento planetario distinto donde hay como más apertura. Y hay muchísimas cosas más que a esos nuevos padres les auguro un buen camino. De repente a nosotros nos tocó más duro porque sí, repetimos lo que hicieron con nosotros. Hay como dos extremos, así lo miro yo. Un extremo es este extremo de la educación desde el miedo, que fue donde nosotros crecimos y donde crecieron nuestros padres, donde era el no lo primero y era el temor, o sea, se infundía mucho temor. Pero ahora muchos padres que crecimos allí nos hemos desplazado al espacio de voy a criar a mi hijo y lo voy a hacer diferente. Sí, pero cuando tú dices voy a criar a mi hijo y lo voy a hacer diferente desde el amor, es fantástico. Pero cuando lo haces desde el rencor, desde la rabia, porque es que como me pegaron a mí, yo no lo voy a hacer con mi hijo, como me insultaron a mí, entonces hay una rabia metida por dentro. Toda la parte emocional. Tú crees que vas a hacer algo mejor con tu hijo y resulta que termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Pero acaba de llegar nuestra amiga para complementar este tema. Ya vengo que la voy a buscar.
Mi amor. Hola. Pasa adelante, bienvenida. Bueno, feliz de tener aquí a Dubrasca Rodríguez. Ella es coach y por supuesto es consteladora familiar. Y hoy conversando pues del oficio de ser padres. Bienvenida entre amigas. Gracias, amiga. Bueno, yo estoy nuevecita. Sí, tú eres mamá reciente. Sí, bueno, mi bebé ya acaba de cumplir 2 años y desde el embarazo y desde que me lo pusieron, desde que nació ha sido un torbellino. Y he entrado en esto, estoy a veces en esto, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, me dan recomendaciones, leo artículos, que si haces esto va a tener tales consecuencias, entonces es una montaña rusa. Y mira lo que ella está diciendo y qué chévere porque ya nosotras tenemos nuestros hijos ya creciditos con nuestros pros y nuestros contras, pero ya están un poco más crecidos. Pero tú, esos miedos que tú estás sintiendo y que muchas de las que nos están viendo en este momento también lo pueden estar sintiendo, a veces nos dejamos contaminar por el entorno. Entonces empiezan los opinólogos, hazlo así, no lo hagas asado y quédate aquí, quédate acá y hazlo así. Entonces uno le mete tanta intención al entorno que se olvida del hijo. Entonces vas creando un hijo con un miedo a hacerlo mal, que de seguro lo vas a hacer mal. Entonces, ¿cómo has manejado tú ese entorno que tanto te bombardea? Porque no es solo a ti, a todas nos ha pasado, pero desde tu experiencia como coach y como constelador familiar, que el entorno no perjudique esa parte emocional en tu hijo. Es interesante esto que me dices porque a veces tenemos la creencia de que, bueno, yo tengo soy coach ontológico, también consteladora familiar, entonces, bueno, tengo toda la información, entonces, mira. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso se echa todo a la papelera. Poder ver al otro, acompañarlo es diferente. Entonces, ¿qué hago yo? Busco a quien me haga conversaciones de coaching, busco a mi coach que me acompañe en esta nueva dinámica de ser mamá. Y hay días que puedo poner límites, hay días que puedo mirar y decir, no, bueno, yo lo quiero hacer de esta manera porque según mis creencias y mi forma de ver las cosas es de esta manera. Pero hay días que no. Hay días que al final de la tarde o en la noche me siento mal porque me di cuenta que hice algo que no va conmigo y me doy cuenta que lo hice por cumplir alguna norma social. Sí, alguna norma social. Entonces, lo que me ha servido es poder estar en el centro. Claro. Poder estar en mí, poder reconocerme, mirar ese espacio, cuál es mi emoción, por qué estoy triste, por qué estoy molesta, qué es lo que me está incomodando, hacerme preguntas. De esta manera, en cómo lo quiero criar, en cómo lo quiero formar. Y eso es lo más importante. Creo que uno como padre le damos a veces mucha importancia al juicio, al sentirnos mal, al que lo estamos haciendo mal, a que no sé cómo hacerlo y dejamos a un lado lo importante que es vivir la experiencia. Que te equivocaste, somos humanos, claro que nos vamos a equivocar. El creer que tengo que educar a mi hijo como me educaron a mí es uno de los paradigmas o una de las lealtades de alma que hay que muchas veces ir sanando, honrando y hacerlo diferente. Y de hecho, hoy en día lo que a mí me gusta es que hay demasiadas herramientas poderosísimas para que ese bebé emocionalmente crezca sano. Porque es verdad que nosotros somos humanos y más cuando es la primera vez. Ay, Dios mío santo, yo no bañaba a mi hijo. Y yo hasta que mi hijo no tuvo como 2 meses de nacido, no lo bañé. Porque era tanto el miedo a que se me fuera a caer, se resbalaba o algo, que me paralizó. Gracias a Dios que tuve a mi marido ahí, a mi suegra, a mi mamá. Un gentío bañándolo que no hizo falta. Pero el bebé lo siente. Porque de hecho nosotros hemos tenido en otras oportunidades aquí invitadas y amigas que han hablado de esa cercanía sobre todo de la madre, de ese bebé recién nacido que necesita un periodo de 9 meses para tener cerca a mamá y a veces eso no es posible porque mamá se tiene que ir a trabajar.
entonces empieza ese cargo de conciencia. Entonces por eso es que es un arte ser padre, pero que nosotros tenemos que buscar la manera de ir sanando, ir corrigiendo todos esos procesos, pero que sean de la mejor manera, es decir, sin tanta rabia, sin tanta frustración, sino, bueno, mira, me equivoqué, perdón, me equivoqué, lo corrijo, pero no es que, ay, ¿y ahora qué hago? Y me paralizo como hice yo, que no bañé nunca a mi hijo, que creo que eso fue un error garrafal, que si pudiera echar el tiempo para atrás, lo corregiría, pero ya pasó, yo no puedo seguir dando golpes de pecho. Hoy en día, que ya es un hombre diciendo, porque es que no te bañé. Entonces tú, no sé, no te gusta bañarte porque yo no te bañé. Porque esa es otra. Que entonces hay cosas que de verdad se marcan en los hijos, pero hay otras que no las inventamos, ¿no? Sí, creo que tiene que ver un poco con esto de la culpa. Hemos crecido en una sociedad donde la culpa es muy valorada y donde además tenemos como padres o como aprendices en cualquier área, de cualquier oficio, la expectativa de satisfacer a los más grandes, o las expectativas de los más grandes, o las propias expectativas. Entonces nos olvidamos un poco de lo que tú planteas, mirar al hijo o mirar a los hijos. Así es. Que es lo esencial en ese caso, y también en este caso, que es lo que nos agrupa hoy, es mirarnos a nosotras y a nosotros en el oficio de ser padre. Qué interesante, y vamos a darle continuidad a este tema porque estoy segura que más de uno está ahí pegado en ese televisor esperando a ver qué vamos a decir. Pero llegó el momento de hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de tu programa Entre Amigas. Ya volvemos. Y estamos de vuelta con tu programa Entre Amigas. Hoy conversando pues del oficio de ser padres, y más de uno estará suspirando porque uno siempre se cuestiona. Uno siempre cree que lo está haciendo mal, porque no es que estamos pensando, y tú lo dijiste en la parte anterior, lo de la culpa. Es decir, nosotros no le estamos metiendo ese pensamiento de que sí, lo estoy haciendo bien, que sí me siento bien con mi hijo, lo estoy abrazando, lo estoy besando, le estoy dando la calidad. Porque a veces también creemos que, bueno, como yo lo abracé y le di la bendición en la mañana, ya yo hice mi función. Entonces, ahí hay un tema donde tenemos que buscar un centro, un equilibrio, donde, bueno, mira, ni tan ausente ni tan presente, porque a veces hay padres que están tan presentes que le roban la libertad a los hijos. Entonces son hijos dependientes, son hijos que no pueden caminar sin la mamá o sin el papá. Entonces es un oficio, wow, es cuesta arriba, porque siempre va a estar la duda de si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Pero yo les pido a ustedes, y desde madre, que se den el permiso de hacerlo. Que si lo haces mal, bueno, hay que ir acomodando las cargas en el camino, pero no detenerse, porque entonces empieza el drama. Claro, es que yo no lo sé hacer, es que yo no sirvo para nada. Entonces, en esos casos, ¿cómo podemos aconsejar a esos padres? Porque no es solo mamá, es mamá y es papá. Ambos tienen un rol importantísimo en este tema de la crianza, para decirles que sigan adelante, que lo están haciendo bien. Sí, yo creo que el ejercicio de detenernos, observarnos, este ejercicio un poco que decía Dubrasca, tengo al niño que me demanda, tengo a mi compañero, tengo a mi suegra, a mi hermano, a mi papá, que me están alrededor diciendo cómo hacer, qué hacer, cuándo hacer. Creo que es el momento de detenerse y observarse a uno mismo y decir, bueno, también me tengo que escuchar a mí, porque a veces le doy tanto oído a todos alrededor, y afuera cada quien tiene la respuesta. Tal cual, mira, y la fórmula. Tal cual. Que funcionan para ellos, que no va para uno. Y que si tú la aplicas te va a funcionar, pero no es así. Tal cual. No tenemos la respuesta, no tenemos la fórmula, no existe la receta, pero sí existe el escucharte a ti y el escuchar a tu hijo, tu hija, tus hijos, tus hijas. Es diferente. Entonces, yo creo que este trabajo de venir a uno, de venir al centro, de regresar a uno, de sentir, de darse el permiso de sentir miedo, porque muchas veces
podemos tener el juicio de que lo estamos haciendo equivocado, pero muchas veces también podemos tener el juicio de que lo estamos haciendo muy bien. Y entonces este padre que no le permite al hijo andar, o que si va a andar lo tiene que hacer como el papá o la mamá dice. Correcto. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de experiencia que tiene el hijo? Y cuando a ese hijo le toque andar solo, ¿cómo va a ser? Y esos casos de esos hijos que están totalmente absorbidos por los padres, creo que son los que más sufren, porque son los que entregan su vida a esos padres. Yo he conocido casos de personas que tienen a la hija que hasta las visten. Es decir, 15 años y todavía la hija no sabe qué ponerse, sino que ella se va a poner lo que su mamá diga. Porque hoy te toca rojo, mañana te toca azul y pasado te toca verde. Eso es terrible. Y eso no es que nosotros estamos enjuiciando ni estamos señalando, pero es darle, es decir, tu hijo es un ser humano que vino a través de nosotros, pero que no es nuestro. Y eso es algo que tú, que te estás estrenando como madre, lo debes tener en carne viva, porque tratar de imponer una normativa que sea igual a la tuya es robarle la oportunidad de que ese hijo crezca con su propia libertad y su propia personalidad. Eso no significa que, bueno, entonces deja lo que él haga, lo que le dé la gana, porque entonces se malinterpreta, ¿no? Vamos a los extremos. Yo le contaba que estamos en los dos extremos, ¿no? Entonces, o es súper estricto y no haces y te pego, o no pongo límites, hace lo que quiere, no se le... Y entonces en mi caso ahorita, que como te digo es una montaña rusa, yo soy de las mamás absorbentes, de las que cuidan, de las que protege. Mamá gallina. Mamá gallina que quiere. O sea, cuando él nació yo dije, ¿dónde compro una burbuja para taparlo? Incluso me descubrí planeando mi vida en función de estar con él siempre, porque para cuidarlo, para protegerlo, y bueno, y poquito a poco las cosas se van moviendo, me fui dando cuenta que bueno, que no, que yo seguía teniendo una vida que no me pertenece. Eso ha sido, mirar eso de que no me pertenece, que tiene una vida, ha sido para mí duro. Pero es así, una vez fui al parque y me di cuenta que habían niños de la edad de él que se subían solitos y hacían unas cosas solos, y yo así como que si puede, ¿por qué no permito que lo haga, no? Y entonces empecé a dar como que un pasito hacia atrás y a permitir que él lo haga, y descubrir que podía hacerlo, que yo podía mirarlo, protegiéndolo, pero permitiendo que él descubra, que él mismo lo haga, fue maravilloso. Y entonces entré como en la danza de poder estar, ¿cuál es mi forma? Yo soy su mamá, que es como quiero hacerlo, pero desde allí puedo escuchar a los familiares que lo adoran, que también quieren protegerlo, que también quieren cuidarlo, pero entonces puedo hacer el ejercicio de esto sí, esto no, esto tal vez, y entonces... No, vas jugando con eso. Con esa danza. Pero eso es fantástico lo que tú estás haciendo, porque estás haciendo ese trabajo en ti. Y mamás, escuchen este ejemplo, porque me encanta que lo tengamos en vivo y que tú, a través pues de esta amistad y de este canal, por esta vía, puedas decirle a esas mamás, no se sientan mal, dense el permiso de mirarse, de darse cuenta qué es lo que yo estoy haciendo con mi hijo. Porque es verdad que uno tiene los bebés de 50 años y le sigue diciendo bebé. Eso es verdad, y mira, es una cosa que creo que no hay una madre que exista en el planeta que tenga un hijo que ya le dio hasta bisnietos y tú le sigas diciendo bebé. Pero eso es un bebé porque para uno siempre sigue siendo un bebé, pero es un bebé de la vida realmente. Entonces es un día a la vez. El oficio de ser padres no está escrito, tú lo dijiste, no hay un parámetro. Además, cada hijo es una cajita de Pandora. Puedes decir, tú puedes tener 2, 3, 4, 5 hijos y todos ser distintos, todos tener una necesidad diferente. Entonces tú no puedes tener un patrón. Bueno, aquí yo voy a ser la mamá que a las 8 de la mañana hago esto, a las 9 esto, a las 10, porque eso es mentira. Porque cada uno tiene un requerimiento, y el rol del papá, porque hemos hablado mucho de la mamá, pero ahora vamos a meter al papá.
Porque a veces nosotras, las mamás, creemos que como lo tuvimos en nuestra pancita, eso es mío. Y tú fuera de aquí, tú sobras, ya, yo no te quiero más porque ese es mi bebé y esto lo cuido, lo abrazo y lo protejo yo. Y eso es otro de los errores fatales, creer que la crianza de un hijo va a depender 100% de una madre. Sí, social y culturalmente nos han formado a que la responsabilidad siempre es nuestra. Precisamente porque nosotras hemos tenido un rol de cuidado previo que nos hace más responsables. Pero además, hay, desde el punto de vista sistémico, y Dubrasca seguro lo va a complementar, es la madre la que da el permiso para que el padre entre. Por eso estoy diciendo, claro, es la madre, tal cual. Y madre que no reconozca, no, es que él no se ocupa, él no le para a este hijo, todo lo tengo que hacer yo, porque hay muchas que se llenan la boca diciendo, no, es que él no sirve, él no puede, él no sabe. Y inconscientemente todos esos no los estás poniendo tú. Eres tú la que estás poniendo la barrera para que el hombre no entre. Y los hombres generalmente, como se manejan distinto a nosotras las mujeres, dicen, ¿sabes qué? Si no quieres que entre, no entro. Y da el pasito para atrás. Entonces empieza a señalarlo, empieza a decirle que tú, que pin, que pan. Entonces nosotras somos las que tenemos que abrir esas compuertas. Y aquí es bien importante también hablar de el que no está, porque muchas veces están las mujeres que le toca dar a luz sin el esposo, sin su pareja, porque falleció, porque se fue, por lo que sea. Es bien importante tener esa presencia siempre presente, valga la redundancia, porque entonces asumimos el rol de papá y mamá y somos 4x4 y aquí todo lo hacemos nosotros y wow, qué chévere. Y cuando asumimos el rol de papá y mamá, no hacemos ni una cosa ni la otra. Tal cual, así es. Y nos envolvemos en un mar emocional tan grande que tal cual, dejamos esos hijos a la deriva y nosotros nos convertimos, bueno, en un arroz con mango, como se dice aquí en Venezuela, pero llegó el momento de hacer otra pequeña pausa y ya regresamos con más de tu programa Entre Amigas. Ya volvemos. Estamos de vuelta con tu programa Entre Amigas. Hoy conversando del oficio de ser padre y todas aquí somos madres y tenemos a nuestros respectivos hombres que son padres. En la parte anterior yo estaba hablando justamente de estas mujeres que son 4x4 y entonces agarran todas las responsabilidades, le quitan el rol al papá. Y tú dijiste que esa barajita la tenías. Cuéntanos aquí cómo es eso. Te la tengo. Cuando nació mi bebé, yo me convertí, o sea, no existía más nadie, el niño y yo. O sea, y hubo un momento que su papá, no recuerdo cuál fue la situación, pero mi esposo me dijo, yo también soy su papá. Y eso fue una sacudida y me di cuenta de que primero no tenía que hacerlo sola. O sea, podía apoyarme en la familia, en él. Y segundo, de que él es su papá, que también tiene una forma de, también lo cuida, también lo puede criar, también lo puede enseñar, porque tenía como este juicio de que como lo hago yo es perfecto, como lo hace el otro, no. Típico. Entonces, pude darme cuenta de eso y a veces pasa, ¿no? Que entonces me pasó que todo era yo, no pedía ayuda, terminaba cansada, frustrada, no me daba tiempo para atenderme a mí por esto de la mamá gallina. No, y que me imagino que tu relación también se vio afectada como pareja, porque a veces a las mamás se nos olvidan ser mujer. Entonces somos mamás. Te la tengo. Esa también la tiene. Este programa ella tiene todas las barajitas. A tiempo completo. Todas. Sí. Pero qué chévere que tengas primero la fortaleza y la valentía de asumirlo y reconocerlo, porque estoy segura que eso fue el primer paso para avanzar y mirar con compasión, sin juicio y darte cuenta, ya va, me estoy equivocando. Sí, eso es un aprendizaje que por mi formación de coach, que fue uno de los aprendizajes de poder detenerme y mirarme.
y poder hacer estos espacios de ya va, ¿qué estoy haciendo? De poder estar allí mirando, observando. Quiero retomar esto de la parte sistémica que Ingrid comentó, porque hay muchas situaciones particulares. Y bueno, hay padres que no están, padres que sí están, que murieron, que por alguna razón no, madres solteros, se fueron. Pero el padre siempre es el padre. Nosotros venimos gracias al encuentro de un hombre y una mujer. Correcto. Y entonces, sea lo que sea, haya sucedido lo que haya sucedido, es importante que la mamá tenga presente a papá. Mira, papá no estuvo, papá te quiso, papá murió, pero cuando mamá le niega el acceso a papá, le está negando el acceso al mundo, al hijo. Así es. Entonces, bueno, siempre tener presente que no importa cómo haya sido, papá y mamá son importantes para la formación del bebé. Y a veces ese no importa, hay mujeres que están muy heridas, que el dolor es más grande que el amor hacia ese hijo y lo que hacen es envenenar a ese pobre muchacho, a esa pobre muchacha, todo el tiempo le diciendo la clase de padre que tiene, lo mal que se portó su padre con ella y dale y dale. Y esos hijos al final son las víctimas, porque ellos no son responsables de eso. Y lo que tú dijiste, para poder nacer necesitó de un hombre. Entonces, a todas aquellas mamás que les está tocando vivir ese proceso de sentirse solas y dolidas porque ese padre se fue y la dejó sola o por lo que sea, métanse esas manos en el corazón, reconozcan que tienen un problema y busquen ayuda, porque eso es otra. Somos 4x4, yo soy la que resuelvo todo y ese mundo emocional, pero bueno, cada vez poniéndose peor, 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 y cuando va a pedir ayuda ya es tarde. Entonces, el pedir ayuda no es sentirte que, ay, me estoy volviendo loca o me estoy volviendo loco y necesito ir al médico. No, no, es darte el permiso de mirar que realmente tienes un problema, que no puedes manejar la situación, porque una madre que está todo el día diciéndole al hijo, por culpa de tu papá, tú eres así, que eres igualito a tu papá, porque tu papá, con tu papá, ahí hay que hacer un alto y decir, ya va, algo no está bien. Entonces, ustedes desde su experiencia terapéutica, cuando se han conseguido con esa madre que detesta, que odia al padre del hijo, ¿cómo hacen para sanar ese corazón tan dolido? En mi caso, lo primero es mirar ese dolor y poder honrarlo, no negarlo, porque como dijiste hace un momento, a veces es tan grande que no podemos hacerlo diferente, que no podemos tomarlo. Pero siempre hay algo dentro de nosotros diciéndonos, esta es la vida que queremos tener, y empieza algo a moverse, entonces ahí es cuando estamos listos a, bueno, quiero cambiar, quiero hacer cambios, ¿cómo lo hago? ¿Desde dónde lo hago? Y entonces cuando llegan, cuando en mi caso piden acompañamiento, el primer paso es poder empezar a reconocer, empezar a mirar esa herida. Y desde allí comienza un trabajo en donde podemos entonces reconocer, mirar, integrar y hacernos cargo de lo que nos toca, hacernos cargo de nuestra parte, ¿no? Porque en una relación somos dos. Entonces podemos hacernos cargo de lo que nos toca, de lo que es nuestro. Esa es la recomendación. Cuando piden ayuda, entonces el trabajo comienza siempre a empezar a mirar de lo que nos pasa, empezar a reconocernos en lo que nos está sucediendo. Es darse cuenta que las 4x4 no existen, que hay un rol de mujer y hay un rol de hombre que se tiene que respetar, y si te toca sola, porque realmente la situación hizo que te tocara sola, asumirlo con responsabilidad, no desde el plan de víctima, que yo puedo, claro que sí, y el golpe y la violencia, porque generalmente una 4x4 se convierte, no es un estándar, pero pasa mucho con esas mujeres que son 4x4, que resuelven todo, se convierten en agresivas, porque es tanto el dolor, es tanta la pena, es tanta la frustración, que lo descargan en esos hijos, y tú ves cómo lo ves mucho en la calle, esas mujeres con niños de 2, 3 años y lo agarran y lo alan por el cabello o le dan aquel golpe y los maltratan. Y tú ves que el niño es la víctima. Volvemos otra vez que el hijo termina siendo la víctima de esa madre o ese padre que está en un entorno que tiene que buscar la alternativa de mirarlo
sanarlo y comenzar de nuevo, ¿no? Es que la rabia es una emoción que oculta el dolor. O sea, es la manera, es una armadura que nos colocamos para no admitir lo vulnerable que somos. Y la rabia no solamente es a través del golpe, sino también a través de las malas palabras, en los insultos, el decir o recordar algo que no es, pero que tú le estás enseñando desde chiquito, no puedes, no sirves, eres un parásito. O eres igual que tu papá, o eres igual que tu mamá. Es correcto, esa frase se repite mucho, eres idéntico a tu papá, eres igualito a tu mamá. Fíjate, a mí me ha tocado acompañar hijos de padres separados, donde, por ejemplo, en la separación es el papá quien se ha quedado a cargo de los hijos. Y entonces, igual, he visto que algunos padres también hacen este ejercicio de, bueno, tu mamá no lo supo hacer o no lo hizo bien, y yo estoy aquí para tratar de ser mamá y papá. Eso también es terrible. Y no es posible, o sea, entonces están abandonados de mamá y papá. Así es. Porque papá está tan ocupado tratando de llenar el vacío que dejó mamá, o mamá está tan ocupada tratando de llenar el vacío que dejó papá, que no está haciendo su rol. Así es. Y también, por ejemplo, me ha tocado acompañar amigos hombres, porque es importante incluir a los varones acá, donde ellos colocan a la mujer de un lado y ellos se hacen cargo de todo. Ellos se van a ocupar de todo y quitan a la madre. Y entonces ellos quieren ser mamá. Y ahorita en estas generaciones se está dando mucho. Entonces, mamá tiene su rol y papá tiene su rol. Y en este espacio que tú dices de las cosas que les decimos, desde el punto de vista sistémico, es posible que el hijo esté diciendo, sí, es verdad, mamá. Papá no sirve, pero en silencio es leal con papá. Claro, porque es una lealtad de alma. Y ahí empieza un conflicto, porque entonces estoy recibiendo un mensaje desde lo malo y yo estoy asentando algo, pero inconscientemente, porque es un tema de lealtad de alma. Totalmente. Es así. Y bueno, nos toca ir otra vez a otra pequeña pausa y ya regresamos con más de este interesante tema en tu programa Entre Amigas. Ya volvemos. Y estamos de vuelta con tu programa Entre Amigas. Hoy conversando de este oficio que a veces nos saca hasta los suspiros, porque uno dice, bueno, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, a lo mejor lo estoy haciendo muy mal. Y de hecho en la parte anterior, eso de estar negando a los padres, el que no está, tanto la madre como el padre, es un temazo, porque a veces es muy fácil decirlo, pero el que lo está viviendo, que es desde la rabia y, mejor dicho, desde el dolor y lo convierte en rabia, es un proceso. Pero lo fantástico de todo este tema es que ya comienzan pues a preguntarnos, y es un caballero, Gabriel Lira desde Caracas, nos pregunta: ¿cómo sé que estoy haciendo el rol de un buen padre? Es decir, ¿cómo sé que está haciendo bien ese rol de ser padre? Es una preguntaza. Esa es la pregunta. Voy a tratar de contestar esa pregunta un poco desde mi experiencia. Y lo voy a hacer con una anécdota. Las necesidades del hijo cambian a medida que el hijo va creciendo. Y las necesidades de nosotros como padres también, por supuesto. Y resulta que cuando mis hijos llegaron a la adolescencia, yo tengo un varón que ahorita tiene 20, una hembra que tiene 18, cuando llegaron a la adolescencia, mi esposo y yo nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a hacer el checklist de las cosas que queremos trabajar con ellos y los vamos a llevar con una amiga que es coach y psicólogo para que la trabaje. Entonces hicimos la cita con ella, hicimos nuestra gran lista y nos vamos y nos sentamos los dos. Y empezamos a decir, bueno, la presión social, la identidad, la autenticidad, el tema de las drogas, el sexo, todas las cosas que queríamos atender, nuestra lista. Cuando nos sentamos con ella, empezamos a hacer el trabajo de empezar a nombrar y a enumerar todas estas cosas que nos inquietaban. Y ella, por ejemplo, preguntaba, ¿tú estás dispuesto a que salgan solos? Y él decía, sí, tiene que aprender. ¿Tú, Ingrid? No. Me da mucho miedo. Ajá. ¿Y tú lo enseñarías? Y él, sí. ¿Y tú?
No, yo no, me da mucho miedo. Todo era no, me da mucho miedo. Todo era no. Entonces ella decía, no podemos hacer el trabajo con ellos, porque lo que Tiberio haga, tú lo vas a echar por la borda, por el miedo que tienes. Entonces, la que se quedó 8 meses asistiendo fui yo, Pero qué chévere. para que ellos pudieran ir. Claro, qué fantástico y qué buena esa experiencia que de hecho creo que respondió parte de saber si lo estoy haciendo bien o mal, tienes que vivirlo. Eso es si nosotros no estamos en la capacidad de decir si lo estás haciendo bien, bravo, o no, lo estás haciendo mal, busca ayuda. No, porque no estamos ahí, no lo estamos viendo. Lo importante es cómo tú te sientas y que hagas ese acto de reconocer que tienes un problema, porque si empiezas a hacerte las preguntas y empiezas todo el tiempo, no, tengo miedo, no, no puedo porque me da miedo, no, entonces ya va. No lo estás haciendo bien, Bueno, busca ayuda. En mi acompañamiento lo que aprendí fue a poner a mi miedito aquí al lado, ¿ok? Y a trabajar con mi miedito aquí. Claro, forma parte de Pero a ti. escuchar lo que ellos me iban a decir, a poder acompañarlo y a decir, en esta parte yo no puedo. Claro. O sea, aquí de verdad que no lo puedo, hazlo tú, porque Claro. tú sí lo puedes hacer. Y mira qué importante el acompañamiento de papá y mamá, porque papá y mamá tienen que estar en sincronía, porque lo peor que puede haber en un núcleo familiar es que mamá diga A y venga papá y diga B. Así es. Porque ahí los hijos, que son unas esponjas, se dan cuenta que no hay sincronía y que ahí no hay respeto. Entonces, si mi mamá dice A y mi papá dice B, y si mi mamá me castiga y viene mi papá y me levanta el castigo, o viceversa, mi papá me castiga y viene mi mamá, no le hagas caso, tu papá está loco, no le pares, y le levantas el castigo, ahí el daño es inclusive irreversible, porque estás criando un hijo que no te respeta. No respeta que la autoridad. No respeta la autoridad, no mira el rol de papá y mamá como esa jerarquía donde ellos son los grandes y yo el chiquito. Entonces ahí es bien importante que aun cuando no estés de acuerdo, porque a mí me tocó vivirlo en carne propia con mi esposo y lo tenía muy presente desde los primeros días que estuvo el bebé en la casa, de cosas en las que no estaba de acuerdo con él, no manifestarlas delante del bebé, porque uno dice, bueno, es un bebé, está recién nacido, no se da cuenta. Cuidado con eso, porque mi amor, desde que nacemos estamos Captando todo. mirando todo, percibiendo todo, y por eso es que esta parte emocional es lo más importante. No tenemos que crear ese tabú, porque a veces hay padres o personas que dicen, no, yo padre, yo en ese rollo no me meto. No. Tendré mascotas toda mi vida o simplemente me quedaré toda la vida solo, y no asumen esa responsabilidad de ser padre. Pero es lo más hermoso que puede existir en la vida, porque es verlos crecer, es ver cambiar todas esas necesidades. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Este es un tema que da para muchos programas y de seguro las vamos a volver a tener, pero no las quiero despedir sin antes que den ustedes sus redes sociales, sus puntos de contacto, y bueno, agradecida por todo este tiempo. Comenzamos contigo. Dubrasca Rodríguez, mi número es 0414-151-7371 y pueden ubicarme por Instagram en @dubirodríguez. Ya saben, busquen a Dubrasca y consulten todo lo que quieran consultar. Y en tu caso, Ingrid. Ingrid González, mi teléfono es 0412-584-0687 y en las redes sociales, en todas me van a conseguir como Mirada Astral, con una sola A, Mirada Astral. Mirada Astral, así que bueno, ya saben, y para mí de verdad ha sido un honor tenerlas hoy aquí, porque además todas somos madres, todas hemos pasado, a lo mejor tú te estás estrenando, pero tranquila, porque ya tienes por lo menos un aval y un soporte de que te estás reconociendo, estás mirando qué es lo que hay que corregir y lo estás haciendo, así que para adelante es para allá. Llegó el momento de dar la frase final que pues nos dice hoy: recuerda siempre, tus hijos seguirán tu ejemplo, no tus consejos. Así que vamos a ser los mejores padres, de manera de regalarles a esos hijos los mejores hijos, es decir, que sean grandes hijos.
Esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Laura Lombardini, yo soy Jombar32 en todas las redes sociales, Entre Amigas Piso TVs. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Chao!